Le cœur battant des ailes au détour, au hasard d'une vie de vent de ciel. Mon cœur pour toucher terre au devant d'un regard de vie de vent contraire. De l'automne au nuage, au Paris mon mirage. Hola a todos y todas, bienvenido a un nuevo capítulo de Edición de Bolsillo. Estamos en BCN Radio, la radio de la Biblioteca del Congreso de la Nación. En esta oportunidad nos visita Guillermo Korn, él es director editorial de Ediciones Bonaerenses. ¿Cómo estás, Guillermo? Bienvenido. Muy bien, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, te invitamos a este capítulo de Edición de Bolsillo para hablar de edición. Bien. Vamos a empezar hablando de Ediciones Bonaerenses. ¿Cómo y cuándo surge esta editorial tan particular? Es una editorial particular, surge en mayo del 2020. Plena surge pandemia. En pandemia, así que tiene como dos condiciones singulares, que es una editorial pública y estatal de la provincia de Buenos Aires, del gobierno de la provincia de Buenos Aires, y que a la vez surge en pandemia. Así que tiene sus se componentes arranca con esas extraños. dos particularidades. Sí. ¿Cómo fue comenzar en pandemia? Mira, fue raro también empezar un proyecto donde estuviera la constitución de la editorial antes que pensar cómo, que en parte fue, en algunos elementos fue así, y hubo que empezar a ver en pandemia cómo resolver algunas cuestiones que significaba poner en marcha una editorial de estas características, de las cuales no hay tantos antecedentes, no es lo que abunda, y a la vez, bueno, eso significó sacar fantasmas sobre lo que podía significar una editorial pública y que no tuviera un carácter ni monopólico ni que jugara en contra de las editoriales, sino que en todo caso pensar alianzas, pensar a espacios en común. Y después cómo poder organizar un catálogo, una línea editorial, una propuesta que fuera condescendiente condescendiente no, es una palabra fea, que fuera cómo organizar un catálogo para pensar lo que la decisión gubernamental de crearla significara, ¿no? Y en algunos títulos fue muy complicado pensar la pandemia y en otros no tanto, pero sí hubo mucho de la cocina, de lo previo. ¿Cómo fue esa previa? ¿Reuniones por Zoom o por alguna plataforma, me imagino, también? Sí, mayormente. Vos ya hablamos de tu equipo editorial, o por lo menos desde que empezó, que es hace muy poco. Uh-huh. ¿Quiénes son? Bien, cuando se constituyó no había equipo editorial. Bueno. Eso fue parte de otra singularidad. De la singularidad, cómo empezar a crear y cómo reponer. Se pensó también con una idea, ahora te contesto tu pregunta, pero se creó inicialmente para poder también ofrecer materiales a chicos en edad escolar sin conectividad y para poder reponer cuestiones educativas, pero fuertemente narrativas en contexto de pandemia. Entonces, bueno, uno de los ejes fue eso. Ese fue uno de los espaldarazos para poder pensar esta necesidad. Bueno, después se empezó a pensar eso, un equipo, una tarea, un manual de estilo, un vínculo con otras organizaciones del Estado. Pero te repongo entonces la pregunta y seguimos después con lo demás. El equipo editorial está formado por Agustín Arzac, que es el coordinador editorial, el coordinador general de la editorial, es con quien pensamos muchas de las cosas desde comienzo. Y a ese grupo, a esos dos, que se pensó, pues es un equipo muy pequeño, un diseño, primero fue una identidad visual, que eso fue un trabajo de Ezequiel Cafaro. Hay un diseño y organización de los libros que lo hace Federico Gianni. Hay dos editores, uno es Joaquín Conde y el otro es Oliverio Coelho. La correctora es María Laura Romano y me estoy olvidando, bueno, y después en la parte de prensa está Ana Mazzoni. Federico Del Pino nos acompaña con el tema de distribución y bueno, contamos con después una cantidad de gente a cargo de tareas que están en el propio Estado, tareas administrativas,
vínculo con la imprenta del Estado, que es un dato quizás eso es algo relevante que te voy a preguntar más para adelante. conversar. Sí. También el tema de la distribución, que tiene que ver con uno de los organismos que el Estado provincial tiene y que nos... Nada, es como hacer tejidos con áreas, Claro, sí. que bueno, es lo que un Estado también necesita. Debe hacer, sí. Y bueno, de ese modo poder llegar a los destinatarios. Así que, pero el equipo es básicamente estas 8 o 9 personas que te mencionaba. Y hay un equipo de redes que en una primera etapa lo cubrió una persona y ahora lo cubre el propio equipo de Secretaría General de Gobierno, que es de donde depende la editorial. Bueno, ¿y cómo empezaron a pensar en el catálogo? Ya digamos, distribuidas las tareas. Sí. Estamos hablando todo en el ideal, ¿no? Pero todo en el ideal. Todo en el ideal. Sí, porque además las tareas se reparten, Sí. son multifunciones, de a ratos. El catálogo fue en parte pensado a propósito de albergar distintas propuestas futuras, es decir, no que desde el vamos las distintas colecciones estuvieran en marcha, sino que eso, pudieran dar cobijo a propuestas que fueran surgiendo, donde lo que nos pretendíamos era que no quedara fuera, o que no abundaran, lo que suele suceder, los fuera de colección. Entonces, cómo poder pensar materiales que llegaran de distintas áreas de gobierno, que se adecuaran a una propuesta inicial y que si no pudieran dar forma dentro de esa misma propuesta, pero no que cayera un material que tuvieras que darle una forma porque por sí, fuera. Obligadamente, claro. Lo de la identidad visual nos ayudó mucho, sí. En parte porque tamaños, formas... Estuve investigando mucho y tienen muy buen criterio, ¿no? De quién lo organizó, de quién lo pensó, sí. Con respecto a los formatos. Sí, a todo. Eso fue casi un diálogo, fue un diálogo, en el sentido que con Agustín Arzac pensamos tamaños, pensamos qué podía comprender este catálogo y estas colecciones, y con Ezequiel Cafaro, que fue quien lo realizó, entendió perfectamente de qué se trataba y además pensó un par de cosas que le dan un carácter singular. Por ejemplo, los carteles. A ver, vamos a mostrar por acá. Mostramos. Acá, contra Cielo Plomizo, que después nos vas a contar. Bueno, tenemos acá en todos este todos tipo los de cuestiones sí. Se vinculan a la cartelería. El título de la colección. El de la colección, sí. El título, la solapa de contratapa, que tiene también acá un recuadro. Eso, sí, y que es un señalador a la vez. Es un señalador a la vez. Eso tiene que ver con los carteles de estación de ferrocarril de los pueblos bonaerenses. Mira. Que a medida, ahora ya no tanto, porque son un poco más modernos, pero esos viejos carteles que identificaban los pueblos o las estaciones de tren, bueno, se pensó como un hilo conductor que unificara una propuesta estética. A mí me gusta decir estético-política, sí. que alberga esta colección o esta editorial, y Ezequiel había pensado, bien cómo poder resolver eso de un modo unificador para las distintas colecciones, que son varias y que son muy distintas en lo que cada una contiene. Entonces, algún tipo de criterio para que esas colecciones dialogaran y a la vez fueran singulares, tenía que con todo quedarse. El catálogo en general y con la editorial. Bien. Y bueno, nada, estuve leyendo y creo que también el diseño y todo lo que vos nos acabás de contar, ¿no? De las estaciones de ferrocarril, todo lleva a una identidad bonaerense. Así ¿no? es. Sí, ese quizás es el eje, cómo pensar una identidad bonaerense que se singulariza en 2 palabras, pero que es muy compleja, ¿sí? Porque dentro de una identidad hay muchas identidades y hay muchas tensiones y hay muchas... Además del territorio geográfico, que es enorme. El tema es cómo pensar en esa complejidad lo que lo aúna. Entonces, con sus distintas variantes, o sea, sin desconocer que no es lo mismo un recóndito pueblo de la provincia con un centro urbano, con lo que se ofrece, con lo que tiene que ver, con la idiosincrasia, con la historia, pero hay elementos en común que pensar y
elementos en tensión. Y eso es un poco lo que también queremos ver si sale, transmitir con los títulos y con la editorial misma, ¿no? Bueno, empezamos con los... ¿Qué preferís hablar? ¿Colecciones o los primeros títulos que publicaron? Como vos quieras, qué curiosidad, ¿qué te da más curiosidad? Todo. Todo. Igual vamos a hablar de todo, así que... Sí. Mira, vamos si querés por colecciones. Dale. Dentro de... y ahí aunamos títulos que tienen que ver con los primeros y con los últimos. Quizás una colección que es medio de la que quizás partió todo, tiene que ver con nuevas narrativas. Uh-huh. Así es el título. Hay hoy día 5... Acá tenemos, voy a mostrar, si nos estás escuchando en Spotify o por BCN Radio, también tenemos un canal de YouTube. Y estoy señalando Nuevas Narrativas, que es la colección que nos está presentando en este momento Guillermo. Bueno, acá tenemos 5 títulos. 5 títulos ya. Y en estos 5 títulos, Nuevas Narrativas tiene que ver... Bueno, hay algo que tiene que ver hasta con el diseño, uh-huh, que son serigrafías de artistas, no sé si en su totalidad, porque no recuerdo ahora, pero mayormente son de la provincia de Buenos Aires, con temáticas que tengan que ver con el interior, o sea, claro, con el contenido del libro en sí. Esto es el concurso Haroldo Conti, que es un concurso histórico en la provincia de Buenos Aires desde mediados de los años 90. Sí. Pero a diferencia de lo que la provincia ha hecho en otras oportunidades, que es representar ese conjunto de cuentos premiados con la foto de Haroldo Conti, bueno, acá lo que pensamos es un título que tuviera que ver con una frase de Conti elegida en el sentido de lo que el libro en su conjunto, con cuentos heterogéneos, uh-huh, y de distintos autores, podía nuclear, y entonces se priorizó el título con una figuración más poética, uh-huh, y en segundo lugar el nombre del concurso, porque si no todos los libros se llaman igual. Claro. Y bueno, y entonces hay 2, uno que es Contra Cielo Plomizo, que fue la convocatoria del año 2020, y Luces de Mercurio, que es el concurso de cuentos Haroldo Conti 2015. Cuando terminó la gestión en provincia de Buenos Aires del concurso Haroldo Conti en el año 2015, se premió, se saldó esa parte, uh-huh, como Estado, pero no se saldó la parte de publicación. Y en los años del macrismo la publicación no salió. Uh-huh. Evidentemente no es un tema. Así que ustedes rescatamos, digamos, y nada, repusimos una deuda que de algún modo no era nuestra, pero que también se buscó darle un espacio y un lugar, y salió entonces el Luces de Mercurio, que también es una frase de Conti, es un fraseo, ¿no? Con estos títulos salió Buenos Aires Fantástica, que también es una convocatoria, como su nombre lo indica, sobre género fantástico, solo que en este caso los autores, en lugar de ser autores jóvenes entre 18 y 35, que es las condiciones del concurso Haroldo Conti, son jóvenes de colegio secundario. Sí, acá tengo información, 2.600 estudiantes del ciclo superior del nivel secundario. Exactamente. ¿Sí? Y con una gran organización, que no tuvo que ver la editorial con esto, sino la Dirección de Cultura y Educación de la provincia, que es el Ministerio de Educación, y el área de comunicación. Hicieron esa convocatoria con ese número abundante de estudiantes participantes y varias instancias regionales, distritales, hasta llegar a un jurado que eligió un conjunto de cuentos donde el tema territorial tuviera un peso. A esto se agrega, por ejemplo, que en cada uno se dice de qué lugar pertenece y la historia alude a algo que el lugar tiene, una leyenda oral, un relato, algo tradicional, uh-huh, ligado al género fantástico. Y son cuentos cortos, de no más de 2 carillas, y está buenísima. La verdad, a mí me entusiasmó mucho leerlo. Sí. Sí. No, y además, lo que nos decías al principio, ¿no? Poder formar como esa red dentro del Estado bonaerense, y funcionó, evidentemente, con el área de comunicación y de educación también. Sí, eso es así.
Bueno, lo mismo para con el concurso, porque no lo organizó tampoco la editorial, sino que lo organiza el área cultural. Ujú. Entonces era el Ministerio de Producción, a través de la Dirección de Bibliotecas y Promoción de la Lectura, y me parece que por ahí lo que está bueno es pensar también cómo un Estado aloja y difunde nuevas voces, nuevos autores. Por el concurso Araldo Conti, digo porque a veces queda como perdido. Participó en su momento Carlos Gamerro, Hernán Roncino, Martín Coan, Samantha Shevlin. Uh-huh. No todos han sido los ganadores de esa instancia, pero hoy día son quienes alimentan nuestros catálogos y nuestras lecturas. Uh-huh. Bueno, ojalá a futuro alguno de estos 50 autores o 25 autores o los que sean, permitamos también decir, en algún momento pasaron por una editorial pública y demás. Lo mismo con el caso de Buenos Aires Fantástica. Una de las cosas muy gratas que esto tuvo fue, esto es pandemia, entonces seguimos en pandemia. Seguimos en pandemia 2020, con las complicaciones que fue organizar concursos, pensar convocatorias donde no se recibieran materiales en papel, cosas que uno ya se olvidó, pero que así fue. Vi una entrevista en un medio en Junín, donde la autora le hacía una entrevista como la autora local que había participado de este certamen. Nada, la exposición de la autora, de la joven estudiante, era de una autora que está pensando en qué va a hacer con su obra futura, pero si eso se alimenta y se fortalece y se estimula, permite que sigamos pensando en una cantidad de autores que hoy día por ahí no los conocemos y a futuro sí. Después ya sin pandemia, aunque sí en la propuesta, pero no en su realización, contamos con este libro que es Pasajeras esas nubes, una antología de 7 poetas bonaerenses del sur de la provincia de Buenos Aires, que está compilado por Roberta Yanamico, poeta de Villa Ventana, y Lorena Curruinca, Laura Forchetti, Natalia Molina, Carolina Rack, Agostina Paradiso, Alejandra Zaguí y Eva Murari participan de esta convocatoria que Roberta hizo. Acá la propuesta, en un momento se pensó algo que englobara 500 autoras de la provincia. Y en un momento dijimos, no, mejor acotarlo, pensar en algo más regional. Uh-huh. Esto tiene que ver con gente que es de Coronel Dorrego, de Bahía Blanca, de Villa Ventana, de Coronel Suárez. Son poetas que tienen muchos libros, cada una, y a la vez recogieron, la propuesta fue reunir parte de esa obra y ofrecer algunos inéditos. Y ahí hubo cierto, porque tentaba más publicar inéditos, pero a la vez está bueno poner en diálogo lo que en su momento habían publicado con lo que están produciendo. Y es un libro que nos dio muchas satisfacciones porque no llegó, tiene otro circuito, ya no es una convocatoria, es una propuesta desde la editorial, darle lugar a poetas que quizás no se visibilizan en otros lugares, o sí, pero de modo aislado, y que además hace otro objeto, un libro nuevo. Y está circulando mucho, se están haciendo muchas reuniones y presentaciones. La semana próxima, aunque esto después quede fuera de tiempo, se presenta en el Festival de Poesía Latinoamericana de Bahía Blanca. Y el último que cierra esta colección Nuevas Narrativas. Por ahora, pero es casi una novedad porque salió hace muy poquito, es Otra Vuelta en el Tiempo, que es un concurso que organizó el Banco Provincia por sus 200 años. Y también reunió un conjunto de autores, muchos de ellos con obra, con un jurado que está formado por Hernán Roncino, por Mariana Enríquez, por Claudia Piñeiro, y bueno, ahí va, circulará. Y en este caso no es un artista de la provincia, sino que es Berni, la serigrafía, pero es una obra patrimonial del banco. Entonces quisimos destacar
un poco ese diálogo, ¿no? También con una institución y bueno, y pensar algo del sentido que eso tiene. Bueno, esta fue Nuevas Narrativas, bastante por ser poquito tiempo. Por poquito tiempo, bastante. Y mucho trabajo y distinto, más allá de las convocatorias y todo, el de las poetas también, y que se haya hecho un recorte, porque me imagino que uno al principio quiere publicar, bueno, sí, publiquemos de todos, de toda la provincia, y después, bueno, como buscar esos recortes y quizás pensar para más adelante otras posibilidades, otras formas. Otras regiones. También. Sí, otra modalidad. ¿Qué tenemos ahí también? Tenemos otra colección. Otra colección. Obras y documentos. Sí. Esto, este texto que creo que fue el primero que se pensó como libro por el año del Bicentenario de la provincia, reúne textos constitucionales que van desde el Tratado del Pilar a la Constitución del 94 en la provincia. Está prologado por el gobernador y son documentos que organizó los trabajadores y investigadores del Archivo Provincial Ricardo Levene, que es como un archivo general de la Nación de la provincia. De la provincia. Y tiene a su vez un estudio de dos historiadoras de Mar del Plata, y tiene a su vez una división donde esos investigadores dan cuenta del material que van reuniendo las tres partes que el libro tiene. Bueno, eso es... De esta colección por ahora salió ese. Por ahora salió y bueno, hay intenciones de continuarla con algunas cosas pensadas, pero por ahí vamos. Bueno. Y acá aparece una que es más reciente esa, ¿no? Más reciente. Se presentó en la Feria del Libro. En la Feria del Libro, eso te iba a decir, sí, recuerdo. Sí, pero es el clásicos bonaerenses. Clásicos bonaerenses. En este caso un poco la idea es poder que la colección tenga autores bonaerenses clásicos, pero no pensados solamente con un sentido de antigüedad, sino que puedan ser nacidos o no en la provincia. Un poco la idea también es romper la cosa de la partida de nacimiento. Hay gente que vive años en un lugar y es más propio del lugar que otro que ha nacido ahí. Bueno, no es el caso de Haroldo Conti, que es un autor de Chacabuco, y que quisimos también cambiar de género. A la obra de ficción de Conti, a sus novelas, a sus cuentos, hay algo que no tenía o no había sido recogido de modo independiente en un volumen, que es su obra periodística. Siendo que Conti no es un autor, a diferencia de Walsh, que es un narrador, es un investigador, pero no es alguien que se defina como periodista. Sin embargo, tiene cantidad de notas, siempre nos acordamos de las mismas, que son las que publicó en Crisis, pero buscamos reunir, y la compilación la hizo el equipo de la editorial, notas que fueran desde el año 55 al año 76, dos fechas importantes para la historia y también en la historia personal de Conti, ¿no? ¿Cuánto duró ese trabajo más o menos de investigación? Mira, fue uno de los trabajos complicados, porque sí fue pensado en pandemia. Y hemerotecas cerradas, bibliotecas cerradas. Bueno, entonces cuando termina no había un listado para decir falta esto o sobra tal cosa. Y yo con la fecha soy malo y no me acuerdo, pero llevó quizás un año y monedas, porque... Claro, acceder a los documentos, al archivo y todo tiene sí, algunos que estaba el libro cerrado y aparecieron, y otros entiendo que van a aparecer cuando el libro ya terminó. Será otra edición. Será otra edición, pero un poco quisimos buscar, y eso por ejemplo fue algo que la pandemia nos facilitó para poder hacer, si había alguna nota escrita en algún periódico donde sabemos que Conti colaboró como ilustrador de su paso por el seminario como candidato a religioso. Bueno, eso no apareció. No encontraron todavía, pero no quiere decir que no. Sí, ya después dejamos de buscar, pero sí están las notas
periodísticas que él escribió en un medio, ya no existe el medio, en el año 55 sobre cine. Son notas sobre cine argentino, básicamente. Y después están, bueno, las notas sobre Trelew, sobre Cuba, algunas cartas, algunas entrevistas, que no tomamos todas las que encontramos, porque queríamos darle más un carácter a lo textual y no al trabajo que un periodista hace sobre un escritor. Y aparecen varios inéditos. Eso, más de la mitad de los textos nunca se publicaron en el libro. Muy bueno destacarlo, entonces. Sí, y entre ese material apareció 2 publicaciones de Chacabuco. Una es una conferencia que Conti da en el año 66 en la escuela donde él fue alumno, y que la habíamos encontrado, pero no sabíamos si era un material periodístico, porque podía estar transcripta y no ser una... Bueno, salió en el diario de Chacabuco. Y entonces eso habilitaba, y es estupenda la conferencia. Y la otra es una pequeña entrevista que le hacen en una revista que es casi un fanzine. Tipo fanzine. Sí, en el año 76. Así que, bueno, eso completa Clásicos Bonaerenses. En este caso, por ahí destaco algo, que es que ya que estamos hablando de ediciones, la obra que le ilustra es una pintura de un pintor de Peguajó, que es una obra expuesta en el Museo Petoruti, que es el Museo Provincial de Bellas Artes. Bueno, así y esta está colección... todo pensado, cada detalle... se nos van a escapar, pero podemos decir que digamos, sí. Hay un criterio, hay un equipo y bueno, y hay una forma también de difundir, de contar. Todo tiene un sentido, digamos. Es la idea, sí, y poner en diálogo instituciones y también patrimonios y historias. No lo dije, pero obras y documentos son imágenes de archivo del propio archivo Levene. Dependerá en buena medida de los títulos que continúen, pero en este caso lo fue, y es un poco la idea, y en este es que lo sean los artistas plásticos que tiene como tesoro o como obra expuesta, y no el Museo Petoruti o el Museo Mar del Plata. Bueno, por ahí va la cosa. Acá hay unos pequeños, ¿qué son? Esto es una rareza. Es una rareza, pues, como un pequeño libro objeto. Sí. Que ¿Rescates, dices? Rescates es la colección. La colección. Sí, la idea es que esta colección pueda albergar facsímiles y objetos que sean revistas, sean documentos, sean volantes, qué sé yo. Habrá que ir viendo qué pensamos y qué aparece. En este caso es como la colección que te permite más juego, claro, porque te deja un poco más fuera de escena sin ser un fuera de colección. Y en Legados es un libro que es una pequeña cajita, claro, que no se cae, esto podemos comprobar. Mira, es verdad, no se cae. Y tiene 4 pequeños libros. Muy lindos. Que dice historia, billetes, arte y Jaureche. Y bueno, son a partir de los 200 años de el Banco Provincia. Fue un trabajo con el museo del banco. Con el museo también. Y es un poco pensar la historia del banco, pensar la historia de los billetes con las ilustraciones y qué contenido tienen y de qué están, a qué refieren las figuras, dónde se hacían y demás, sin que sea una carga histórica, pero sí un reposicionamiento de eso. Una figura que es Jaureche, que fue presidente del banco y que le dio un sesgo al banco muy distintivo en relación a su historia, y entonces alude a material de archivos, discursos, fotografías y demás de Jaureche entonces. Y el último es una dosis homeopática del patrimonio artístico que el una museo pequeña tiene. Muestra, claro. Sí, que va desde artistas bonaerenses a contemporáneos,
Y bueno, es un poco Muy bueno. un libro, si se quiere, algo más institucional, de un modo no institucional de trabajar. Muy linda la presentación. Y tenemos acá gatitos. Sí, este es un estreno para... Sí, de ahora, Para de el ahora, programa. para el programa. Sí, todavía Espejos no salió. No salió, así que tenemos una primicia. Se llama Gatitos en Blanco y Negro y la colección es Espejos y Ventanas, que, bueno, se acaba de inaugurar la colección. Sí, es una colección infanto-juvenil Ujú. y está pensado... Con estos- código QR también. Con código QR para escuchar poder... los textos. Así es, que no te lo puedo dejar No, porque, no hay digo el código todavía porque no está... Cargado. No, está ¿Está? cargado, pero no está... el libro es el material que va a ser distribuido con el plan Cunita Bonaerense Ah. para las niñas de las primeras infancias. Y entonces es un material que acompaña al kit, o como se llama, el Todo lo que Todo viene lo que- para los primeros infantes en su así es. nacimiento. Y bueno, después hay algunas tareas más, si se quiere, sociales, que a nosotros nos parece como algo a destacar, que es que hay una entrega de viviendas a nivel provincial también, Sí. y se hace una pequeña biblioteca y algunos títulos, junto con otros, de otras editoriales, que quienes reciben su casa, su primer casa, tienen, son algunos de los libros de ediciones. Entonces, nada, es como darle otro sentido también al trabajo, ¿no? Habíamos hablado un poquito, lo mencionábamos nada más, el tema de la impresión, ¿no? Sí. La producción. ¿Cómo se produce? Bueno, lo que tiene que ver con la impresión son libros que se han venido haciendo en tanto impresión en la imprenta de la provincia de Buenos Aires. Así que es una complementariedad entre dos áreas de gobierno, Sí. o dos direcciones, para decirlo así. Y bueno, tiene que ver con un cuidado por parte de quienes ahí trabajan, de los laburantes que son quienes están a cargo de esta tarea, de cuidar todo lo que tiene que ver con lo que hace a la edición, en diálogo con el diseñador que la editorial tiene. No, y con el armado. Y con el armado. En rescates también. Es otra forma Absolutamente. distinta. Viene una Sí. cajita, el tamaño. Sí. Esto lo pensamos desde la editorial y fue ya después conversar con Claro, la imprenta un diálogo, para ver la sí, posibilidad de hacerlo. De hacerlo. Pero bueno, es también rescatar de otro modo, así como hablábamos del museo, a un área importantísima que tiene la provincia, que en pandemia ha hecho mucho trabajo, desde los carnets de vacunación en adelante, pero que también tiene su parte con la impresión de los libros de la editorial. Y la otra cuestión a destacar es los libros se están distribuyendo en cerca de 400 bibliotecas populares de la provincia de Buenos Aires, a la que las bibliotecas acceden de manera gratuita. Se les lleva el material, si dan el ok, que lo aceptan, digamos. Y bueno, por ahí también es un modo de hacer saber que las bibliotecas públicas o populares de la provincia Cuentan con estas publicaciones. cuentan con esa posibilidad. Sí. Y bueno, eso lo traslada unos vehículos que son los que llevaban la documentación gubernamental. O sea, toda la distintos... logística está puesta al servicio, okay, o acompaña, mejor dicho, porque no está puesta al servicio de nada, sino que acompaña esta otra propuesta, ¿no? Es un armado. También es común. otra cuestión por ahí media atípica de lo es que atípica, es lo que es la distribución. Sí, es también la apuesta a los lectores que llegan con bibliotecas que son mediadoras de lectura, que pueden dar a conocer el material entre quienes se acercan, entre sus socios, entre los habitantes de un lugar, y que la biblioteca pública del lugar también tenga sus libros. Bueno, eso, ahí viene un poco la constitución de esta propuesta, que condensé en un tiempo
récord, pero que me parece eso, y cuando te decía poner en diálogo con editoriales independientes, nada, hemos participado de algunas ferias donde el centro son las editoriales independientes y permiten, habilitan, dan la acogida a una editorial pública, también viendo que hay temas en común, autores en común, autores que son a su vez editores, bueno, son diálogos que se van estableciendo y lazos como para poder pensar el mundo de la edición, de los libros, de los lectores. ¿Próximos lanzamientos que nos puedas contar? Está... Más allá de Gatitos, que me encantó Gatitos. Sí, hay otros rescates. Otros rescates. Sí, que es un título que va a contener un facsímil, que es el de un camión que se llama El Vagón de Arte. Fue una idea que tuvo Emilio Petoruti, que proyectó cuando fue director del museo, que no se llamaba Petoruti, y que se plasmó en los primeros años de la gobernación de Mercante en la provincia de Buenos Aires, en el año 49. Es un pequeño folleto que cuenta cómo es ese camión. Y que el camión llevaba pinturas, música, cine, libros, por distintos lugares de la provincia. Entonces tiene un prólogo que cuenta el tránsito, el otro tránsito, el de cómo se constituyó, claro, cómo se armó la idea de ese camión, de Petoruti en adelante, cómo se plasmó, con quiénes, cómo lo idearon, de qué va el catálogo, no el catálogo, el folleto que se va a ver después. Y entonces está el prólogo, está el folleto en sí, que es pequeño, pero que tiene su atractivo visual, porque tiene muchas imágenes y bocetos de quienes lo plasmaron. Hasta armarlo, hasta que quede. Y una parte documental que son publicaciones de algunas revistas y diarios que dan idea de qué es, a qué pueblo llegó, qué actividades se hacían, cómo iba a ser antes de que el camión empezara a circular. Todo el itinerario. Todo el itinerario, y también paró hoy en, no sé, qué sé yo, en Balcarce. Hizo tal y tal actividad, habló fulano de tal. Un poco como reponer la historia de eso que hoy día, nada, los bibliomóviles son parte de eso, sí. o lo que se hace cuando se llevan obras a distintos puntos. Bueno, esa es una de las propuestas. El otro es un catálogo razonado que va a inaugurar una colección que es la de artes. Es el catálogo. Otra colección, bien, están. Otra colección. Y es una apuesta fuerte porque es compleja, que es un libro de artes. Es un catálogo razonado que repone que fue la primera donación que un ciudadano hizo de 40 y pico de obras de arte para constituir el Museo Provincial. Entonces, un catálogo razonado te repone datos técnicos, medidas, en qué material. Te repone también la idea, cómo llegó, si por donación, por compra, por cómo fuese. Y también el contenido que la obra tiene. Con qué obra dialoga, cuál es la figuración que ahí existe. Bueno, eso es algo que está pensado en el corto plazo, que antes de fin de año calculamos que los 2 libros van a estar. Y después no sé si me quiero aventurar tanto porque mientras no estén es como no hay abrir problema. expectativas. Será para la próxima entonces. Pero te voy a dar un anticipo así, dale. Como un art que habla de la provincia de Buenos Aires. Muy interesante, ahí nos dejas con la intriga entonces. Bueno, sí, como reponer algo de lo que siempre se pone en el centro, que es la ciudad y su mirada urbana y porteña. Bueno, también hablo de la provincia, entonces es una recopilación de trabajos en relación a eso. Bueno, muchísimas gracias por toda esta explicación. Ahora vamos a hacer los ping-pongs. Tenemos 2 ping-pong de preguntas y respuestas así rápido, lo primero que se te venga a la cabeza. Y no se juzga acá, esto es difícil. Sí. Bueno. Eso me corre del lugar más institucional y me lleva al privado. ¿Por qué? Porque el primero es Sundoku, que
vamos a ver cómo sos como lector, así que es muy personal. Sundoku es un término japonés que se refiere al hábito de comprar más libros de los que podés leer. Así que la primera pregunta es esa, ¿comprás más libros de los que podés leer? Muchísimos. ¿Muchísimos? Sí. ¿Sí? Sí, y si da para seguir extendiéndome o es un ping-pong. Es un ping-pong, pero vamos a ver si después tenemos tiempo para explayarte. ¿Recomendás libros? Sí. ¿Y lees los que te recomiendan? Sí, no todos, porque hay géneros que a veces te recomiendan y no son los míos, pero sí. ¿Cuál era tu libro favorito en la niñez y en la adolescencia? ¿Alguno que recuerdes, que te haya marcado? En la niñez mi planta de naranja lima, pero creo que es una cuestión muy generacional también y de un lagrimal importante, colectivo. Sí. ¿Y en la adolescencia? Esa es más difícil. No hace falta uno, algo que recuerdes ahora que, lo leí y me voló la cabeza. En el borde de la adolescencia y la niñez, Cuadernos de un delfín de Elsa Bornemann. Mirá, no lo leí, mira que yo leí bastante. ¿Qué libro volvés a releer con los años? Qué difícil. Hijo de ladrón de Manuel Rojas. Mirá. ¿Lo encontrás distinto cada vez que lo relees? ¿O lo relees porque te lleva algo? No, lo releo porque me gusta. ¿Te gusta? Pero sí, hay dos que voy a sumar dos, si se puede. Que por cuestiones laborales, clases, releí más de una vez y siempre le encuentro algo nuevo. Uno es El Facundo, de Sarmiento. Sí. Y otro es Una excursión a los Indios Ranqueles, que no se agota en una lectura y que siempre encontrás algo, un matiz, un decir que decís... ¿Lees varios libros a la misma vez? Sí. ¿Sí? ¿Marcás o subrayás los libros? Sí, ambas dos. Ahí se hace una grieta. ¿Por qué? Y porque hay varios que los libros no son inmaculados, no se puede intervenir. Pero acá se respeta todo. Mira, vuelvo al ping-pong y recojo la primer pelota. Muchos de los libros que compro son usados, entonces ya vienen a veces con marcas y no me hacen mella, digamos, las sumaré a las propias. ¿Libro formato papel o digital? Papel. ¿Papel? ¿Digital es algo? Leo, pero ¿preferís papel? Prefiero, sí, no. Bueno, ahora vamos a la última parte de esta entrevista y el último ping-pong. Se llama La Hora Maldita y se trata de todo lo que sale mal en la edición. Ajá. Así que bueno, la primera pregunta es si tuviste algún inconveniente como editor y lo quieras compartir y cómo lo solucionaste. A ver. O si hubo solución o no, porque muchas veces nos han contado que se imprimieron ejemplares con errores y todo, y bueno, otra cosa. Siempre te pasa que errores salen, digamos, desde errores de tipeo, y lo leen 400 personas y un error. No, hay libros que salen sin errores, pero mayormente uno los encuentra. Mi parte obsesiva me pone con un ojo como para poder ver. Y yo tuve un entrenamiento un poco previo que hacer revistas culturales. Participé de 2, del Ojo Mocho y de la escena contemporánea. Nada, y no había corrector, éramos nosotros. Entonces, así que tenés algunos el ojo vicios, claro. Sí, de todos modos, quien lo hace muy bien y yo no reviso sobre lo hecho, pero por ahí encontrás algún detalle, alguna cuestión. ¿Y te obsesiona después eso o no? ¿O lo dejas pasar? No, medio lo dejo. Digamos, si es un título mío, lo dejo pasar más rápido. Acá no, porque es una responsabilidad un poco mayor. Digamos, no es mi claro, libro escrito por mí, sino que es otra cosa. Quizás más que errores, lo que sí siento es que hay cosas que uno proyecta y que después, entre el ideal y la posibilidad, terminas haciendo lo que se puede. Pero lo que se puede del modo mejor pensado. Pero hay problemas a veces técnicos, que el pliego es más chico de lo que vos esperabas que fuera, que tal papel hoy no está en existencia y que si esperás a que llegue, tenés que esperar más para tiempos, que salga, claro. Donde además son muchas mediaciones y
Bueno, entonces un poco eso es lo que también te deja a la espera y viendo, ¿no? Vamos con las 2 últimas preguntas. ¿Cuándo sentís que un libro está terminado como editor? ¿O nunca? Que también es una respuesta válida. Las dos. ¿Las dos? Las dos. No, todo es perfectible. Uh-huh. Digamos, si uno se queda a la espera de que aparezca un texto más de Haroldo Claro. Conti, el libro no sale. Pero puede que no salga nunca, Uh-huh. porque siempre puede Estás seguir claro. esperando. Y a la vez, si le das una forma, si encontrás un... Por poner un ejemplo, si vale. Uno puede ordenar los textos de modo cronológico. Sí. Pero el texto dialoga con el lector de un modo distinto a que si se lo piensa como un libro nuevo, donde ya la cronología se hace más difusa y uno lo piensa por temas, lo piensa por continuidades, por hilazones. Los cuentos, en muchos casos los cuentos que venían o que se habían editado en otra época, con el primer premio, el segundo premio, el tercer premio y las menciones después, en este caso tuvo una lectura de un editor que le dio su lectura, seguramente lo agarra otro editor y lo piensa de otro modo, y lo que buscó fue que tuvieran un diálogo interno. Bueno, eso fue una apuesta y en muchos casos los autores después, quizás el primer premio le parece mejor aparecer primero, pero al mismo tiempo habla también de un trabajo sobre ese libro. Podrá haber otros, no es que ninguna fórmula es obvio, la hay adecuada otros ni la criterios, tal cerrada, cual. pero entonces el poder pensar y plasmarlo ya hace que el libro lo pienses como cerrado. La última pregunta, personal también, pero como editor. ¿Qué es lo mejor y lo peor de ser editor? Bueno, lo mejor es que te pone en un diálogo con gente muy interesante, autores, editores, distribuidores, Y que toda no la es red el que caso que nombraste todavía también. tenemos, pero Sí. que vamos a tener, Uh-huh. porque los libros, la idea es que lleguen a librerías y entonces ya también tenés otras devoluciones. Te pone en diálogo con lectores posibles o futuros, alguien que se acerca a una feria y se queda conversando sobre un libro sin que el libro se lo lleve y sin que conozca bien de qué se trata. Y lo peor, no sé, que es difícil pensar qué es lo peor. Bueno, todavía nada por ahí. Quizás todavía nada, te lo Ok. cuento en unos meses, a ver si llega. Bueno, muchísimas gracias, Guillermo, por participar de este capítulo de Edición de Bolsillo. ¿Algo más que quieras agregar? No, estuvo muy bien, creo haber hablado mucho, No. pero estoy dispuesto a continuar la charla, pero con alguna pregunta si la hubiera, pero no, en principio te agradezco mucho y bueno, un poco también poner en diálogo instituciones como la Biblioteca del Congreso, el Estado bonaerense y la posibilidad de también, así como también en libros del propio Congreso de la Nación, son otro tipo de circuitos y otros públicos y otras lecturas y apostamos a que eso se amplíe a... Y esa es la intención también de Sí. este programa, de poder hablar de la edición en Argentina toda, ¿no? Claro. Desde instituciones públicas, editoriales independientes, que es lo que más entrevistamos, pero bueno, desde, no sé, experiencias como editores. Así que bueno, te agradecemos mucho por haber participado. Muchísimas gracias. En esta edición de Bolsillo. Bueno, y yo me despido. Nos vemos en el próximo capítulo de Edición de Bolsillo. Je prendrai le temps qu'il faudra. Croiser notre deuxième, mon cœur battant des ailes. J'attendrai jusque tu me vois. Perdu au large des airs, mon cœur pour toucher. Mais je prendrai le temps qu'il faudra.